de ese Dios, ¿se acuerdan? Él venció la muerte. La semana pasada, ¿qué nombre terminamos de ver? Él. El fuerte de Israel. Hoy vamos a hablar de otro nombre que es igualmente importante y es Elohim. Elohim se escribe con H intermedia y podríamos pronunciarlo algo así como Elohim. Elohim es el plural del que vimos la semana pasada. Elohim, a los que estudiaron en teología este nombre saben de qué estoy hablando, y es que Elohim es el plural de él. A ver, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, hagamos, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No, hombre, los estudiantes no vinieron, es que los que no vinieron al culto los estudiantes. Ok, vamos a empezar con una palabra, vamos a poner como un fundamento en esta noche. Y es Deuteronomio 10, 17 al 18. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 y verso 18. Me dicen, por favor, cuando ya lo encuentren, cuando ya lo tengan. Dice, voy a leerlo en la versión internacional, dice: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, ¿sí vamos bien? Amén. Que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Acá claramente en este texto de Deuteronomio, que no es el primero en el cual se habla acerca de esto, en este primer texto que estamos leyendo, se habla porque hay dioses y hay ídolos, dioses con D minúscula, y hay demasiados ídolos modernos, y también había ídolos en la antigüedad. Pero acá nosotros estamos conociendo algo acerca del carácter de Dios y nos está revelando esta palabra, que Dios está por encima de todos los demás dioses. Ustedes se acuerdan por allá cuando se les dio la brillante idea de secuestrar el arca, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan por allá la historia? Cuando se le ocurrió llevarse el arca y se lo llevaron para tierra extranjera, ellos pensaron que todo iba a estar bien con ellos, y se llevaron el arca donde tenían sus ídolos. Estaba Dagón allá. ¿Se acuerdan lo que pasó ese día? Sí. Y el arca de Dios acabó con ese ídolo, fue cayendo y cayó delante de la presencia de Dios. Pero no solamente ocurrió esto, es que la gente que estaba en aquel lugar fue enferma, les dieron tumores, porque ellos pensaron que nuestro Dios, con D mayúscula, era semejante a los dioses que ellos tenían. Se equivocaron un poquito, de verdad. Estaban F y T. Ya saben. Dios mío, esto es serio, porque Dios es Dios soberano. Y la palabra que vamos a estudiar hoy, o el nombre de Dios que vamos a estudiar, es demasiado impactante, porque en este nombre se está incluyendo la Trinidad. Se incluye Dios Padre, Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, obrando como un solo Dios. Y acá la palabra Elohim se puede traducir en 4 cosas: autoridad, poder, honor y majestad. Autoridad, poder, honor, majestad. Son 4 cosas. 4. Autoridad, poder, honor, majestad. Ese nombre, Elohim, nos revela este carácter de Dios, de grandeza y de fuerza. Es importante entender lo siguiente,
Y es que en Oriente Medio no es lo mismo que la cultura colombiana, chipchombiana y pijao que nos rodea a nosotros. Acá es fácil salir por ahí a cualquier lugar y encontrar pollería, patas de pollo, porque la gente es de una creatividad impresionante. Nombren de pronto algún negocio así como extraño. Uno va mirando y ponen cosas así. Uno dice, wow, qué pilos. Unos nombres que se descerebraron. La hamburguesería, la salchipapería. El perroski. El perroski. Yo digo, uy, la gente se descerebra buscando un nombre. ¿Yo qué? Vamos bien. En Oriente Medio la cultura es muy diferente a la nuestra y por eso es importante estudiar los usos y costumbres de tierras bíblicas. Por eso es importante entender el griego, el hebreo, el arameo, porque de esta manera vamos a comprender mejor el contexto. Y en Oriente Medio, cada vez que se ponía el nombre a algo o a alguien, se estaba revelando la esencia de aquel que portaba ese nombre. Cuando se nombraba a algo o a alguien, ese nombre, solamente el nombre, un nombre por corto que parezca para Oriente Medio, un solo nombre, revela la esencia de aquel que porta ese nombre. Por eso, cuando estamos estudiando los nombres de Dios, lo que estamos conociendo es las cualidades y los atributos, el carácter de Dios. Porque yo no puedo decir que soy hijo de un Dios que es un desconocido para mi vida. Yo tengo que entender y conocer quién es ese Dios al cual yo le pertenezco. Y en ese orden de ideas, vamos a mirar ahora sí la palabra que nombró por ahí el hermano. ¿Qué fue la palabra, hermano? Génesis 1:27. ¿Qué dice Génesis 1:26? A ver, dígalo duro. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Esta es la primera, Génesis 1:26, porque ya no estamos aprendiendo las citas. Esta es la primera vez que entra en escena este nombre Elohim. Hagamos, hagamos, hagamos. Pero resulta que esa palabra no es tan sencilla. Y yo quiero empezar por mirar esa palabra, porque esa palabra, hagamos, tiene demasiadas cosas. Y esta palabra viene en hebreo ash, que significa lo siguiente. Miren lo que significa solamente hagamos. Entonces, en esta palabra, Génesis 1:26, que acaba de decir el hermano Elkin, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra hagamos del hebreo ash quiere decir lo siguiente. Les voy a decir solamente unos pocos sinónimos y ustedes van a prestar atención en esto. Dice, conceder es lo mismo que hagamos. Conceder. Construir, convertir, crear, destinar, designar, cumplir, disponer, edificar, ejecutar, fabricar, favorecer, formar, ganar, guardar, instituir, librar, señalar, tejer. Y Dios mío, les nombré, miren, sinceramente, de mi diccionario hebreo solamente escogí una pequeña parte porque esto está muy grande. Es demasiado amplio. Cuando el Señor en su majestad, en su autoridad, en su poder, en su honor, siendo trinitario, siendo un Dios de tres, siendo uno solo es tres, hacia el hombre lo que Él está diciendo, porque es que leemos este texto como tan sencillo y lo pasamos tan de largo, y tiene tanta profundidad este solo versículo, que esto nos tiene que cambiar la vida, definitivamente entender esta gran verdad.
hagamos. Cuando el Señor dijo hagamos, lo que Él tenía en su mente y en su corazón de cada uno de nosotros era concedernos. ¿Concedernos qué? Su bendición, su favor, su gracia, su perdón, su amor. Es que ese era el propósito, o es el propósito. Fue el propósito original de Dios. ¿Quién rompe ese propósito? La raza humana, que es de lo peor, en serio. La raza humana es de lo más vergonzoso que existe. Hay tanta, pero tanta maldad. Me gusta ver los perfiles de asesinos. Y en realidad, en serio, porque me ayuda a entender muchas veces cómo funciona la mente del ser humano, que es tan compleja de entender. Pero en mí, como mujer, como mamá, no cabe el hecho de maltratar, lastimar a alguien, a un ser inocente. Y veía dentro de esos casos de parejas seriales, una mujer prestándose para que su marido abusara de un montón de niñas pequeñas. Y ella le ayudaba para abusarlas y luego matarlas. Teniendo hijas con él y con su bebé, salían de cacería, con su bebé en brazos, con un bebé, con una criatura santa, pura. Se llevaban ese bebé en brazos y era el anzuelo que lanzaban. Por eso no confíen en nadie. Sí, ni viejitas, ni viejitos, ni mujeres. Miren, solo en Dios. Con perritos, con bebés. A una compañera del colegio hace años fue a mi casa a hacer un trabajo y salió de la casa. Y saliendo de mi casa a una cuadra, una mujer embarazada se le acercó, y cuando se le acercó ella la vio como tan vulnerable. Es una mujer en embarazo. Vino su séquito de ladrones y robaron a mi amiga. Una mujer embarazada, yo no podía creer eso. Es increíble. Y esto, esta pareja que les hablo, esta mujer con su bebé en brazos, se acercaba a niñas de 6, 7 años, y les decía la charla, y pues las niñas, viendo un bebé, se acercaban inocentemente a mirar el bebé y lo que la señora les estaba hablando. Y en ese momento, el marido la secuestraba. Y ella era partícipe y era tan monstruo como el hombre que lo hacía, igual de monstruoso. Pero entonces, si desde el comienzo Dios quiso que el hombre tuviera su imagen y semejanza, y cuando dice la palabra hagamos, toda esta bendición que contiene la sola palabra hagamos, eso no, hagamos el sancocho, mija, hagamos ahí cualquier cosa, unas fritas, una carne asada, lo que caiga, un arrocito, hágase un arrocito ahí con unas tajaditas y un huevo frito, hágase. O sea, eso no es ese hagamos que estamos acostumbrados a, hágase, hagamos, no es ese hagamos. El hagamos en hebreo de Dios, en la palabra original, incluía toda esa cantidad de cosas que acabamos de nombrar. Y voy a repetirlas: conceder, construir, convertir, crear, destinar, designar. Y esto me encanta, la palabra designio es diseño perfecto. Designio, diseño. Cumplir, disponer, edificar, ejecutar, fabricar, favorecer, formar, ganar, guardar, instituir, librar, señalar, tejer. ¿Y cuál tejer? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Algún salmo? ¿Se acuerdan? ¿Sí ven? Salmo ¿Se dan cuenta 139. que no es mentira? Porque en otro texto en la Biblia ustedes encuentran, ¿cómo dice? Tú entretejiste mis partes, mis órganos, mis partes más delicadas. Tú me entretejiste en el vientre de mi madre, en lo secreto, en lo oculto. Me entretejiste. Cuando el Señor dice hagamos, Él tiene todo esto en su corazón frente a la raza humana. ¿Quién ha dañado el propósito? Nosotros. Cuando decidimos perder la imagen y la semejanza del Dios bueno, que es eterno, porque el Señor
sembró eternidad en nosotros. Parte de la semejanza que nosotros portamos es que nuestra alma es eterna. Es eterna nuestra alma. La gente todavía pone en duda que estamos viviendo tiempos finales. La gente todavía se burla y no creen y no alcanzan a discernir ni a entender la recta en la cual estamos nosotros transitando. Y la gente anda tan distraída, y Sara me decía, mamá, con razón, hay tantas distracciones en este tiempo. Hay más distracciones en este tiempo. Yo me acuerdo cuando yo me hice cristiana y uno agarraba su Biblia, pues mi primera Biblia era una Reina Valera, lo máximo que yo tenía era la concordancia de atrás. Y yo absolutamente no entendía nada porque no comprendía nada. Tenía un resaltador, un lápiz y escribía lo que medio entendía. Pero ahora es diferente, hay tantas herramientas para estudiar la escritura, para escudriñar, para profundizar y echar raíz en la palabra de Dios. Pero sin embargo, también hay demasiadas distracciones a la hora de estudiar la palabra. Hay demasiadas cosas que Satanás levanta para distraer a la gente, porque él sabe el tiempo que estamos viviendo y la gente no sabe ni quiere entender lo que Satanás sí entiende, y es que estamos viviendo un tiempo final. Por eso la gente se da el lujo de darle la espalda a Dios cuando Dios es el que les está llamando, cuando Dios es el que dice, te hice a mi imagen para concederte, para favorecerte, para guardarte, para edificarte, para designarte, para diseñarte, para instruirte, para establecer todo lo que acabamos de leer. Ahora, cuando esta palabra me dice a mí que yo soy imagen y semejanza de Dios, ustedes saben y tienen que prestarle atención a esto. Ojo con esto. Cada vez que ustedes abran la escritura y por primera vez vean un aspecto sobre algo o un personaje o una cosa, la primera vez que lo vean en la escritura, préstenle demasiada atención, porque eso marca la esencia de ese algo o ese alguien que aparece por primera vez en la Biblia. Ustedes lo saben por ley de hermenéutica en teología. Cada vez que aparece por primera vez en escena. Ahora, Génesis 1:26, ya pasaron 26 versículos, me dice que yo soy imagen y semejanza de Dios, del Elohim. Wow, yo tengo que mirar quién es ese Dios al cual yo soy semejante y de quién soy imagen. Entonces vamos a mirar Génesis 1:1, por favor. Sí, porque es que tenemos que saber si soy su imagen y soy su semejanza. Y dice que el propósito de él era todas las cosas tan lindas que acabamos de leer. ¿Quién soy yo? Debo preocuparme por saber a quién es que yo me parezco. Dice, Dios en el principio creó los... Vamos a leerlo desde el 1 al 5. ¿Quién lo tiene abierto para que me ayude, por favor, a leer? ¿Quién lo quiere leer fuerte? A ver, señorita Marlene. Señora. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. ¿Listo? Amén y amén. Ah, ya, ese es Dios. Hay tantas cosas en estos 5 versículos. Nosotros nos podríamos quedar, sinceramente, por poco, si quisiéramos medio estudiarlo por ahí un año. Es demasiado. Vamos a tratar y que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Porque cuando me encontré la palabra Elohim, para mi sorpresa, lo tengo que admitir, porque no lo sabía, en tantos años de estudiar la palabra y este nombre, lo vine a descubrir en este tiempo. Y descubrí lo siguiente, de pronto ustedes ya lo sabían, pero yo, disculpen por mi ignorancia, no lo entendía, no lo comprendía, no lo sabía todavía, o lo ignoraba. Y es que la palabra Elohim no solamente está aplicada a Dios y a la Trinidad. Esta palabra también está delegada sobre algunas personas en la Biblia. O ese nombre
marca a algunas personas. ¿Cómo así? Eso me rompió la cabeza, porque ¿cómo así? ¿Cómo así que hay personas que tienen el mismo nombre Elohim de Dios? ¿Ah? ¿Cómo? Y encontré yo, y lo pueden estudiar y corroborar, porque ustedes también tienen Biblias de estudio, y estudien lo que yo, investiguen, para que sepan que es así. A los jueces de Israel se les nombró de la misma manera que a Dios en la Trinidad, Elohim. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y como dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estudiando sobre este tema, encontré que la única forma en que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios, la única forma es cuando nosotros decidimos obedecer al diseño perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con otra cosa que estudié en el Nuevo Testamento. Miren cómo tiene la palabra de Dios una unidad. Porque antes de esto, unos días atrás, estaba estudiando sobre la santidad. ¿Qué es santidad? Y encontraba que santificarse en el Nuevo Testamento, según el griego, porque ustedes saben que el Nuevo fue escrito en griego, el Antiguo fue en hebreo, algunas partes del Nuevo Testamento y del Antiguo están en arameo, son los 3 lenguajes, y en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra santificarse, yo se los dije hace poco, es apartarse y consagrar algo para un uso exclusivo, pero santificarse, escúchenme bien esto, santificarse es tomar algo que estaba o en desuso o con un mal uso, ¿sí? Y ponerlo en su uso del diseño original. Voy a repetirlo. Quiero que, por favor, concéntrense bien en esto. Es importante entender esto. Santificarse, según el griego en el Nuevo Testamento, es tomar algo. Cuando hablamos de algo, es alguien que está en desuso o en un uso incorrecto. Es decir, no se está utilizando o se está utilizando para otras cosas, y santificarlo es volverlo a poner en el uso del diseño original. Y el diseñador, escúchenme por favor, el diseñador fue hagamos el Elohim, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Él tenía un diseño en su corazón, o ha tenido un diseño perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros somos creación de Dios y somos diseño perfecto. Dice que somos hechura suya, ¿se acuerdan? Somos su obra maestra. El problema es que cada persona que no es consciente de que tiene un curios, un kairos o un dueño, como se traduce ese nombre de Dios, la gente cuando no es consciente de que tiene un dueño empieza a hacer con su vida lo que se le pega la regalada gana, y acá está el problema. Acá es donde está el problema. Cuando cada uno hace por su vida o con su vida lo que bien le parece y empieza a estar en desuso. ¿Qué quiere decir un desuso? O sea, no está siendo utilizado por Dios para lo que Él le creó. Está haciendo otras vainas. O está en desuso, echando pereza sin hacer un carajo por la vida que Dios le confió, o simplemente se dedicó a hacer otras cosas. Y déjenme decirle algo. Nosotros tenemos un llamado. Sara me preguntaba ayer o antier y me decía, mamá, ¿y el llamado? Y los dones, porque me preguntaba sobre la visión que el jueves en intercesión, cuando estaba orando, Dios le dio la palabra que Dios le dio a Angélica, el jueves o el martes, no recuerdo. Fue como el martes. Muchachos, yo ya perdí el sentido del tiempo. Dios te dio, y Sara me preguntaba hace unos días, mamá, ¿y cómo es eso? Con respecto al llamado. Y yo le decía, el llamado y los dones son irrevocables.
hay un llamado y hay unos dones juntamente con el llamado que son irrevocables. El problema que radica y que tenemos nosotros es que agarramos los dones y los sepultamos, como hizo el tipo que recibió los dones y los ponemos bajo tierra, allá. No los usamos por miedo, por pereza, porque no puedo, porque qué dirán, porque lo que sea, y quedan enterrados. Sin embargo, los dones están ahí y el llamado también está ahí, es irrevocable. Pero esto no es correcto cuando la persona no pone a producir, porque miren, según lo que la palabra enseña, si la persona no está haciendo el llamado ni está usando los dones, no está viviendo en santidad. Esto es fuerte, porque pensamos que vivir en santidad es solamente estar lejos del pecado, y es correcto, es verdad, es alejarse del pecado, pero también santificarse es que mi vida, su vida, tenga el uso del diseñador, el diseñador, ese diseño, ese designio perfecto se esté cumpliendo a cabalidad. Eso es santificarse. Es entender que Dios me creó a mí con un propósito. Miren, las plantas nacen, crecen, se reproducen, los animales nacen. Eso sí que peor. Nacen, crecen, se reproducen y mueren y duran menos años. Al menos los árboles pasan, vemos árboles súper viejos. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, y parte de la santificación es cumplir el diseño que Dios puso sobre mi vida, es cumplirle a Él, es volver al diseño original. Eso es parte de la santificación. Entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo primero que me impactó cuando veía la vida de los jueces, y porque a Débora, porque vamos a hablar de Débora, hablemos de Débora. Sí, hablemos, ¿por qué no? Porque tal vez Débora no era la más estratega militar, tal vez no tenía la fuerza de un tipo, de un man, no cargaba lo que un tipo cargaba, tal vez muchos la menospreciaban porque era mujer, y más en esa época, pero fue una jueza, una profeta, una mujer que traía un mensaje de Dios y se lo predicaba al pueblo. Para los que dicen que la mujer en el Antiguo Testamento o en el Nuevo no predicaba, ella predicaba, Hulda predicaba. Y miren a Jael lo que hizo, que ni siquiera lo pudo hacer un hombre, y lo hizo Jael. Y las parteras también fueron usadas como Moisés. Entonces, imagínense ustedes, los jueces, incluida Débora, al que le duele, sí, porque quisieran algunos religiosos como cortar a Débora de la Biblia, en serio, poner en duda y decir que faltó una vocal y que como le debió no tener y que era un hombre. Sí, es que salen una gente, uy Dios mío, salen unas personas con unas cosas que bueno, los perdonamos, pobrecitos. Me parece impactante ver los jueces. Y ustedes saben que Dios levantaba, cada vez que levantaba un juez, era porque el pueblo estaba en la inmunda. Dice que ellos vivían haciendo lo que se les daba la gana porque no tenían un rey, porque Dios no era el rey de ellos. Y por eso cada uno hacía lo que mejor le parecía. Vivían según lo que creían, como ahorita la gente. La gente vive según lo que mejor le parece, lo que creen, lo que y ya, viven así su vida, ¿a cuál más? Y vivían en un desorden tan asqueroso, y Dios en su misericordia levantaba un juez para que el juez liderara al pueblo y el pueblo se pudiera zafar de sus enemigos que los tenían hasta el cuello. Eso era lo que pasaba. Pero eso era un tejimaneje y la gente jugaba. Y Dios permitió que aquellos hombres y Débora tuvieran el título de Elohim. Elohim, esa imagen y semejanza de Dios que solamente la podemos tener nosotros cuando le cumplimos a Dios. Y les digo, acá, ustedes saben que a mí me gusta hablar, qué lástima que los muchachos no están, y espero que si Maribel está grabando la charla me les mande la palabra a todos los que faltaron.
porque absolutamente todos nos vamos a poner la camiseta este año. Amén. Todos nos vamos a poner la camiseta, porque estamos viviendo tiempos finales y la gente allá afuera se está perdiendo sin Cristo. Y nosotros somos la luz y somos la sal. Amén. Y entonces nos vamos, el Señor tiene un megáfono y si no el Señor lo alquila. Sí, él dijo que tenía un megáfono, yo lo escuché. Si no lo compra. ¿Sí tenía un No, que la megáfono? gente no iba a aprender. Él tiene un megáfono. Él tiene un megáfono. Vean, si ven, Si no, yo soy el megáfono. ese tiene, muestre. Tiene una incorporada. Él tiene acá el Spurgeon. Es la Tiene buena cartera. carta. Tiene una buena, sí, una buena, ahí, él tiene buenos pulmones. Nos vamos a ir, nos vamos a empezar a ir. Todos con las camisetas, vamos a hacer las camisetas de la iglesia. Yo no quiero nombres de nada. Ustedes saben cuál es el mensaje que nosotros vamos a llevar. Cruz igual amor. Este es un lugar para volver a empezar. Amén. Hay mucha gente que metió la pata y la metió feo afuera. Y aquí no vamos a marcar a nadie. Acá se le va a abrir la puerta a todo aquel que quiera venir y cambiar y recibir a Cristo. Las puertas están abiertas. Aquí no vamos a marcar a nadie. Entonces nos vamos a ir con unas camisetas que tienen cruz igual amor. Y nos vamos a ir por todo el barrio mientras el megáfono, la amiga de República Dominicana, que es locutora, va a grabar el mensaje invitando a las reuniones de la iglesia. El pastor sí va a venir, hoy le dije, pastor, no, hoy no. Por favor, déjenos organizamos bien y yo le digo cuándo puede venir. Porque necesitamos avanzar con esto. O sea, arrancamos acá, estamos empezando acá y no podemos perder el impulso. Entonces nos vamos con las camisas. La grabación de Dasumarna, de República Dominicana, la locutora, manda el mensaje, lo ponemos en el megáfono, nos vamos por todo el barrio, lo musicalizamos, el señor de audiovisuales nos ayuda el doctor nos va a ayudar a hacer toda la cuestión, nos vamos por todo el barrio y la grabación del megáfono nosotros no tenemos que hacer nada, el megáfono va a decir absolutamente todo, tranquilos. Oramos, ayunamos, clamamos, hacemos lo que tenemos que hacer en lo espiritual, ungimos, lo que Dios nos guíe lo vamos a hacer. Nos vamos todos con las camisetas y simplemente nos vamos a ir por debajo de cada puerta de cada casa a poner los volantes de la reunión de la iglesia. Y si alguna persona está por la calle, necesitamos imprimir por ahí más de 2.000, yo creo. Porque a todo el que podamos darle, le vamos a dar un volante en la calle. Pasa Movistar, pasa Claro, pasa las arepas, pasan los aguacates, pasan las donas, pasa toda la mazamorra, pasa la mazamorra y el arroz con leche con el megáfono y a nadie le da pena. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros lo que vamos a llevar es a Cristo. La gente necesita una luz de esperanza. Nosotros no podemos quedarnos acá y sí, qué lindo. ¿Dios es tan bonito? Pues sí, es súper hermoso con nosotros, es todo. Y ellos, la gente necesita. Estamos viviendo tiempos finales. Yo quiero ser parte de ese último tercer avivamiento antes de que Cristo venga por la iglesia. Mire, esta cuestión está... Arrecio. Esto está fuerte. Es lo que está pasando en Israel, ese ecumenismo que se levantó en Israel, eso estaba escrito en el libro del profeta Daniel hace muchísimos años. Esto ya no tiene vuelta atrás. Entiendan, por favor, y ubíquense, no se dejen distraer más por el diablo. Ay, que el arriendo, que la luz, sí, Dios va a suplir. Acuérdense la palabra que Dios tiene sobre este ministerio. Amén. Acuérdense, por favor, porque yo soy testimonio real de que así es. Si yo me ocupo de servirle a Él, Él se va a ocupar de suplir de una manera abundante todas mis necesidades. Esa es la promesa para esta iglesia. Y, hombre, por favor, échenle mano a esa palabra. Yo lo hice, yo lo creí. Y Dios ha sido bueno, más que bueno. Por favor. Entonces nos vamos a ir con nuestras camisetas todos bien uniformados, bien bañados, bien bonitos, ¿sí? Ese día toca bañarse, sí, claro que sí. Toca bañarse ese día. ¿Tocó? No hay que pelear con el acueducto ese día. Hay que hacer las paces con el acueducto. Entonces nos vamos con las camisas, repartimos todos los volantes y... obviamente antes de eso tenemos que ya tener fijado el letrero bien grande, porque si no, o sea, no se demos la del bobo. Obviamente, exacto, vamos a indicarle a la gente al lado de la Toscana, creo que esa panadería lleva mucho tiempo y es muy reconocida, creo que la mayoría de gente conoce ahí. Entonces, hay punto de referencia y bueno, el trabajo que hicieron los otros pastores que ya partieron con el Señor antes la también. palabra.
vamos a honrar también ese trabajo que ellos ya hicieron. Entonces, hacemos eso y ya, no depende del que corre, no depende del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. Dependemos de Él. Pero vamos a hacer lo que sí nos toca a nosotros, nuestra parte la vamos a hacer. ¿Listo? Amén. Para que me le comuniquen a todos, porque los chiquitos, los grandes, los muchachos, todos vamos a estar manejando la misma camiseta, todos vamos a hablar el mismo idioma. ¿Listo? Sí, tienen razón. Si al señor de la mazamorra no le da pena salir a vender mazamorra, ¿cuánto más? Nosotros somos honrados y privilegiados de predicar a Cristo. Y entonces, para esa actividad vamos a hacer algo especial. Yo estoy mirando a ver si podemos empalmar con Nicolás y la banda del pastor Daniel Tinoco y el pastor Freddy para mirar cómo hacemos, pero entonces yo siento que hasta se nos puede quedar pequeño el lugar, porque eso ya es otra cuestión. Amén. Pero vamos a hacerlo, ¿listo? Amén. Entonces dice acá, en el principio creó los cielos y la tierra. Lo primero, a ver, hagamos a su imagen y semejanza somos nosotros. Lo primero, dice el primer versículo, esto no es casualidad, el primer versículo de su Biblia, de mi Biblia, dice que en el principio creó, y si yo soy imagen y semejanza de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que tengo la que yo tengo la capacidad de crear. De hecho, la palabra fe es en griego creare, crear. Yo tengo la capacidad dada por Dios desde el primer momento de mi creación, es de ser un ser creativo. Creativo. Ay, es que a mí no me sale, yo soy negado. Mire, por favor, dejen de hablar cosas que ustedes no tienen que hablar. Es que yo soy negado para tal cosa, es que yo no puedo. No, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y yo tengo la autoridad dada por Dios para crear. Pero fíjense lo otro que dice. La tierra era un caos total porque las tinieblas cubrían. Lo segundo que yo veo acá es que Dios me dotó a mí de creatividad, pero también me diseñó para poder enfrentar, o sea, me pone de frente. Yo tengo la capacidad y la legalidad dada por el cielo para enfrentar cualquier tipo de situación caótica y ponerle orden. Así es de que no se asusten cuando vengan pruebas, tempestades, dificultades, porque tanto usted como yo tenemos legalidad desde el cielo para poder enfrentar todo tipo de situación caótica. Nosotros podemos hacerle frente al caos, porque somos Elohim, imagen del Dios eterno. Nosotros estamos capacitados para enfrentar cualquier situación de caos y llamar al orden. Entonces, por favor, no tengan miedo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y esto me habla de lo que es en Ezequiel el río de Dios. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz, no en el desorden, sino Él se elevó. ¿Qué me está diciendo el Señor? Si yo soy semejante a Él, la forma de enfrentar el caos, fíjense, a usted la gente le puede pelear desde sus armas en la carne. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades y huestes de maldad. Nosotros no estamos para pelear en la carne. Nosotros fuimos diseñados por Dios para subir de nivel y poder enfrentar desde lo espiritual, con armas espirituales, el caos que tiene que quedar debajo de nuestros pies. El problema, ¿saben cuál es? El problema radica cuando Dios me creó a su imagen y semejanza. Yo he sido una persona muy creativa, muy trabajadora, pero de plano tengo que enfrentarme con un caos. Una situación caótica, se me alborotó el jefe, el vecino se enzorró, se endemonió, se enloqueció, no sé, algo consumió, alguna vaina rara, se enloquecieron y se me pararon enfrente y yo tengo el caos.
Y el asunto es cuando la persona se deja arrastrar por el caos y envolver en el caos de otro. En ese punto usted ya perdió absolutamente toda autorización y toda autoridad para quebrantar el caos que se le vino en contra. Cuando usted se pone en el mismo nivel y se deja envolver por el caos, usted ya perdió. Porque Satanás pelea de una manera muy sucia. Y él busca siempre envolver, y yo creo que tal vez provoca a la gente a veces con gestos, muecas, ademanes. Y luego siguen las palabras, lo que acaba de decir Nicolás, las palabras, la sátira, la ofensa, la mala palabra, el maltrato. Y esa es la forma como Satanás empieza a generar un caos. Es un caos. Es como una nube que se levanta para envolver y envolver. El problema es que yo me deje meter en esa nube y empiece a maldecir y a hacer lo mismo. Porque en ese momento perdí. No se puede pelear contra Satanás en el plano carnal. Entonces dice que el Espíritu Santo se movía por encima del caos. ¿Qué tenemos que hacer cuando enfrentemos situaciones? Adorar. Irnos a adorar. Ir a buscar. Permitirle a Elohim que nos defienda. Por eso empezamos con la palabra de Deuteronomio. Decía que el Señor nos defiende, que el Señor nos bendice, que el Señor defiende la causa del huérfano, defiende a la viuda, muestra amor por el extranjero. Usted y yo somos extranjeros, advenedizos, dice la Biblia. Acá estamos de paso, somos extranjeros. Y dice que su amor lo muestra proveyendo ropa y alimento. Ropa y alimento. Entonces yo tengo que entender que el caos no me puede envolver. Tengo que irme a la presencia, subir de nivel. Y cuando yo esté en ese nivel de Dios, desde allí, Dios mismo se la va a lucir él peleando en favor mío. Amén. Entonces dejemos de pelear en la carne, porque es que no encuentra, pues véngase, le doy, yo también le doy. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Y por allá pastores, y salen en las noticias, y le voy a dar en la gente, y pastor de iglesia reconoce. Qué oso. Bueno, se le salió la carne. Y uno dice, bueno, vamos a calmarnos mejor. Vamos a permitirle al Señor. Hay pleitos que no vale la pena. A veces es preferible perder una pelea para no perder la paz. A veces es mejor perder una pelea, dejar a ganar al otro, con tal de, ganaste, ay bueno, sí ganaste, sí claro, bien por ti, pero yo no perdí mi paz, no la pierdo por nada, nada ni nadie merece, es que el castigo de mi paz fue sobre él, alguien pagó por mi paz, Cristo tuvo que ser molido a palo, para que yo tuviera paz. Entonces yo me voy a poner como un alpargatudo, de igual a igual, a permitir que se lleve mi paz, la paz que le costó a mi Cristo, su sangre. No, ganaste, ok, tranquilo, yo sé quién es el que pelea por mí, me defiende. Amén. Yo sé a quién le pertenezco y quién me defiende. Entonces no nos enredemos, hay pleitos que no, hay pleitos, no todas las peleas hay que pelearlas, ¿se acuerdan? A veces hay que dejar escurrir la baba, ¿se acuerdan? Las babas, sí, así como hizo David, listo. ¿Qué sigue? Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y dijo Dios, Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de dar vida y dar muerte. El que la ama comerá de su fruto. ¿Qué es lo que dice? El que la ama comerá de su fruto. Hay poder en nuestras palabras. Debemos decretar palabras de vida y no de muerte. Y ojo con esto. Cuando alguien venga para maldecirlos a ustedes, hacerles chistecitos, porque hay gente que viene con sus chistes, y tienes tu niño, y viene algún familiar y dándoles de chistosos, ay, es que este chino tal y tal cosa se parece a fulano, y preciso le están poniendo el rótulo del tío X, preciso les da por compararlo con la oveja negra de la familia, porque así son.
a veces en algunas familias son tan abusivos y tan pasados. Este chino salió igual a fulano de tal, que era borracho, que era no sé qué, que era tal, porque era atravesado, que era... Y maldicen. Pero ustedes dirían, no, pero eso no tiene nada de que ser religioso. Les voy a decir algo. No, por encima de la palabra no hay palabra de hombre que valga. Esto estamos claros. Pero hay un asunto, y es que las palabras que se quedan rotando en el aire, Satanás las agarra y hace fiestas, aprovecha esas palabras desatadas para hacer fiestas y dañar vidas. Entonces nosotros tenemos la autoridad para agarrar toda palabra en el aire, no dejarlas por ahí, agarrarlas y anularlas. Pero no basta solamente con anulo, sino las revierto. Hay que revertirlas. Hay que revertirlas porque dice la palabra de Dios, Proverbios 18:21. El que la ama va a comer de su fruto. Poder de vida y muerte hay en las palabras. El que ama come de su fruto. Entonces yo no, anulo, no, espérate, lo anulo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no soy eso, yo soy bendecido, yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo no soy lo que dice la boca del vecino, de mi tío, de mi primo, de mi mamá, porque es que hay gente que es experta para decir una cantidad de cosas y a uno le toca, no, anulo, quebranto en el nombre de Jesús. Yo no soy eso, lo que yo soy es todo, y hay que revertir las palabras. Yo no puedo dejarle a Satanás como que agarre esas palabras y se venga en contra mía. Nosotros tenemos boca de profeta. Si la Biblia dice que hay poder de la vida y la muerte en la boca, es porque hay vida y hay muerte. Entonces, si yo digo que una persona me enlode, me ensucie, me maldiga, le estoy dejando a la persona que desate toda esa muerte y maldición sobre mi vida. Y discúlpenme, aquí nosotros no aceptamos maldiciones de nadie. Acá no estamos para recibir maldiciones de nadie. Yo soy lo que la bendita palabra de Dios dice que yo soy. Eso es lo que yo soy. Porque lo peor que puede ocurrirle a un hijo de Dios es operar bajo las maldiciones del maligno. Es vivir con un chaleco de fuerza porque las maldiciones vienen. Dice que la maldición no viene sin causa. Y una causa que trae maldición es justamente las palabras. Lo acabamos de leer, está si ustedes quieren, anoten la cita bíblica, es Proverbios 18:21. Nosotros tenemos que revertir porque dice que el Señor dijo que exista la luz y la luz existió. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y este texto esta semana Dios hizo un milagro increíble. La palabra que Dios dijo fue: bienaventurado el que cree sin haber visto. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Y yo dije: Señor, gracias. Y gracias, es que ese gracias fue traducido en algo físico que yo anhelaba y necesitaba. Y he visto la mano de Dios. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Porque dijo el Señor que exista la luz y la luz existió. La palabra de Dios dice, nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Yo tengo que llamar lo que no es, porque dice que había caos, que había tinieblas, era oscuridad, pero Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Ay, pero eso es Dios, yo no soy Dios. Disculpen, ¿volvemos a lo mismo? Elohim, gracias. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo soy imagen y semejanza de Dios. Por causa del Elohim, todas estas características que están en Dios, también, su gran mayoría están en mí. Y digo gran mayoría porque hay unas que no. La omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, esas no. Pero los otros atributos que habla la teología como comunicables, a eso sí les vamos a echar mano. ¿Listo? Amén. Acá estamos para tomar lo que Dios tiene para nosotros. Dice que Él consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Esto me está hablando de la capacidad
de discernir. Discernir. Tengo la capacidad para discernir. ¿Qué es discernir? ¿Se acuerdan cuando van a cernir la arena? La pasan por un cernidero y pasa lo que es arena y el mugre queda arriba, lo que es escoria, basura, queda arriba, la piedra, lo que no se va a usar. Separar lo bueno de lo Hay que malo. separar lo bueno de lo malo. Consideró Dios que la luz era buena y por lo tanto la separó de las tinieblas. Dice 2 de Corintios 6:14. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Los ídolos con Dios, un impío con un creyente. No hay comunión. Dios me dio a mí la capacidad para discernir y separar. Porque no todo aquel que diga Señor, Señor, tiene al Señor por Señor de su vida. Es tan fácil hablar de Dios. Es fácil hablar de Él. Otra cosa es tener comunión con Él. Mucha gente está hablando de Dios. Y mucha gente se para y habla de Dios. Pero una cosa muy diferente es que esa persona que habla de Dios esté. La Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. Ese fruto es lo que habla de lo que yo soy. No hay otra cosa. El fruto es lo que dice quién soy yo. Es el fruto lo que me revela a mí. El fruto revela quién es cada uno de nosotros. Yo puedo decir mucho de Dios. Pero si mi fruto, si en quien está próximo a mí, mi prójimo, quien vive y habita conmigo, dice lo contrario de mí, entonces soy un charlatán mentiroso. Y de eso está lleno el mundo. Gente que comercia con la fe. Lo hacen por dinero, comercian, se enriquecen, se llenan los bolsillos a causa de la fe. Entonces tenemos la capacidad para separar luz de tinieblas. En mi propia vida tengo la capacidad para dejar en mi vida lo que es bueno, lo que me edifica, pero también para sacar lo que no trae bendición. No todo lo que venga a mi vida yo tengo que darle apertura. No toda persona que se me acerque es merecedora de estar cerca. No todo el que llega a mi vida tiene que ser de mi grupo, mi cónclave cercano. No. Yo tengo que aprender a ser selectivo. Puede, ay, es que es mi prima, yo me crié, jugué canicas en la calle, golosa, lo que... No, sí. Éramos niños, era otra época. Mi primo ahorita son... No quiero ni decir, entonces mejor... No, es un ejemplo, ¿no? No, ¿cuál es la prima de la pastora? No. Es un ejemplo. Porque eso pasa, no es que mi amigo desde chiquito nos criamos, se nos escurrían los mocos, comíamos paleta, eso allá en el parque, jugábamos huecos, canicas, tapas, yernis, lo que sea. Sí, pero eso era otra época. El hombre agarró otro rumbo, otro camino y anda por malos pasos, y yo he decidido ya obedecerle a Dios porque escuché su voz y quiero caminar para Él. Tengo propósito, tengo un llamado. Discernir. Dios nos dio la capacidad para discernir, considerar qué es luz y qué es tinieblas y dejar aparte las tinieblas de la luz, por más de que sea primo, hermano, tío, abuela, abuelo, lo que sea. Pero si eso es oscuridad para mi vida, yo tengo que discernir, porque yo tengo un llamado, porque yo tengo una asignación, porque sobre mi vida hay un propósito. Los demás no quieren entenderlo, yo ya lo entiendo. Luego dice, ya casi vamos a terminar, chicos. Dice, a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Isaías 48:18 dice que no debemos traer a memoria las cosas pasadas. He aquí todas son hechas nuevas. A la luz llamó día y a la noche, noche. ¿Qué quiere decir esto? Mi pasado es pasado. El problema con la gente es que se quedan con tu pasado para avergonzar, no lo superan.
Hay gente que no supera tu pasado. Hay gente que no lo supera. Hay gente que te quiere rotular a ti por tu pasado. Es que usted en el pasado, es que usted hace 20 años, hace 15, hace 10, es que usted, yo me acuerdo, es que usted... A la gente se le hace tan fácil quedarse en tus errores porque esas personas no conocen la gracia de Dios. Y dice el Señor que he aquí todo es hecho. Es más, el Señor nos manda, es un mandato. No traigan más a memoria las cosas pasadas. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que es luz, ahora es luz. Lo que fue oscuridad, fue oscuridad. No traigáis más a tu mente. Si alguna persona no lo supera, ok. Que sí, te quedaste con la Marley, el Nicolás, la Mónica de hace 20, quédate con ese. Ya no me encuentras en ese lugar porque es que personalmente yo he cambiado muchísimo en estos últimos años, más en estos 10 años últimos, como que todo ha sido un proceso. Está uno constantemente cambiando. El que me conoció hace 10 años, hace 15 años, no me conoce ahorita. Soy diferente. Ustedes son diferentes. Hemos cambiado. Y la gente se va a quedar siempre aferrada a tus errores, que yo me acuerdo, y jajaja, y se acuerda que en una época usted decía, ¿de qué hablas? No sé de qué hablas, porque Dios me dio una orden a mí, no traigas a memoria tu pasado. Y la gente te lo quiere poner porque Satanás es experto en querer enrostrarte tu pasado, porque el tipo no lo supera. Porque Satanás no supera que tú ya has salido del lodo en el que te revolcabas antes. Satanás no supera que tú ahora le perteneces a Cristo. No lo puede superar, entonces levanta sus emisarios. Y gente que se deja usar y abre esa bocota, abren esa boca para maldecir. Y él los toca y los chuza un poquito y eso prenden pero empujados. Y empiezan. Se les metió la flama. Y empiezan a recordar. Y es que ustedes dicen, no respeta el Dios no es así. La naturaleza de Cristo no es esa. De hecho, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. Ese es el problema. Hay que estar en Cristo. Lo siento. Pero si usted no está en Cristo, se regó. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo. Yo ya no puedo estar donde andaba antes, eso sí lo tengo que dejar claro. Yo ya no puedo moverme por los lugares donde antes me movía. Yo ya no puedo visitar lo que antes visitaba. Yo ya no puedo ir a donde antes iba. Yo ya no puedo. Mi vida tiene que ser, después de conocer a Cristo, hay un antes, hay un después. Yo ya tengo que ser diferente. De modo que si alguno está, esto habla de permanencia, estar. Es como decir, ahorita Marley se sube al carro y voy a la miro y digo, ¿dónde está Marley? Está en el carro. Está en el carro. ¿Dónde está? Está metida en el carro. Está dentro de su carro. Maribel, ¿dónde está? Está metida en su carro. Está guardada, allá metidita en su carro, allá está. Está. Si alguno está quiere decir dentro de Cristo, nueva criatura es. Las cosas, las viejas ya pasaron. Las viejas, ya no hay viejas por acá, ya no, las viejas, doctor, eso las viejas, no, Johncito, las viejas, mano, Johncito, otro Johncito, ay, otro Johncito, Johncito, 3 Johncitos, y el hermano Elkin, las viejas ya pasaron. Nicolás, las viejas, Churro, las viejas no, todavía. Pasará por esa época porque Las viejas él es Aarón. ya pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Amén. Es lo que la palabra de Dios dice. Y dice que vino la noche, llamó día, tinieblas, noche, dice la palabra de Dios. Y esto se lo saben todos ustedes, ¿no, doctor? Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice?
Mas vosotros sois real sacerdocio. Se rajaron en ese parcial del negocio. Ahí van pasando. Tenemos Mas parcial el vosotros martes sois y los linaje veo. escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya lo Somos escuchaste? real sacerdocio. Somos un linaje, somos una nación diferente, es lo que dice el apóstol. Dice que Él nos llamó de las tinieblas, porque sí éramos tinieblos por allá en nuestro pasado. Ay, no, el que diga que no, ajá. Ninguno. Todos tuvimos un pasado. Todos. Y dice que Él nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable para que ahora prediquemos, para que ahora anunciemos sus virtudes. Nos llamó de esas tinieblas, es decir, las cosas viejas ya pasaron. Esa es la naturaleza de Dios. Ese es el Señor, y esto está plasmado solamente en los 5 primeros versículos de la Biblia. Si alguien les pregunta, ¿he leído la Biblia? Sí, ya me leí los 5 primeros versículos. Ya los entiendo. Ya entiendo los 5 primeros versículos. Vamos bien, vamos bien. Los 5 primeros, ya los entiendo. Perdón, hago una pregunta. ¿Los entienden? Amén. ¿Sí? ¿Los han entendido? Sí. Amén. Esa es la naturaleza de Dios. Ese es el Elohim de Dios. Y eso es lo que Dios dice que cada uno de nosotros somos también. Somos creados por Él para hacer su imagen y su semejanza. Tenemos un llamado. Amén. Amén. Tenemos un propósito. Tenemos una asignación por cumplir. Tal vez la gente nos llame locos, no sé, fanáticos, y vale 5 lo que quieran decir. Pero hay gente que es fanática por Santa Fe, por Millos, por lo que sea, por una banda, hacen filas largas, aguantan frío, no comen nada, acampan para esperar que les abran las puertas Son fanáticos. Comprar una boleta. Y son fanáticos, se compran la camisa, son fanáticos, acampan al sol, al agua, duran 3 días allá. Son fanáticos y nadie lo ve con malos ojos. Salen los periodistas, ¿y cuántos lleva acá? 3 días sin dormir. ¿Y usted cuántos? Como los jóvenes acá esperando a su artista. ¿Esos no son fanáticos? Sí. Lloran cuando el equipo pierde, le pegan puños al televisor, se arrodillan, rompen la camiseta. ¿En serio? Pagan $1 millón para una boleta. Que sí, estoy hablando del caso de una persona, no acá, en otro país, y esto sí es en otro país. ¿No? ¿No? Que está en lo más triste de su vida, con la lágrima, contando toda su niñez dolorosa, llorando, y todos así con las lágrimas mirando. Y cuando mira el reloj y así, está jugando mi equipo, hasta luego. Recogió las lágrimas. Yo dije, ¿cómo es? Se le olvidó el dolor. Todos estábamos así a la expectativa de una historia, ¿cierto? Sí. Con la lágrima, todos contándonos su niñez, su hambre, las humillaciones, y todos, no, estaba llorando y todos así como, tenaz, no, tremendo, cuando hace así, ¡no, mi equipo salió! Cerró la puerta, salió corriendo y nosotros quedamos como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cambió de canal. Sí, cambió de canal. Fanáticos. Pero eso no se ve con malos ojos. Y nosotros, a mí me importa 5 lo que quieran decir. En realidad, ya en este punto de mi vida poco me importa. Tantas cosas que se han dicho y pueden decir que qué bueno que digan algo por estar predicando a Cristo. Eso sí va a ser lo bueno. Ese sí. Ustedes tienen una asignación. Nosotros tenemos una asignación. Yo cuento con cada uno de ustedes, los que están y los que no vinieron también cuento con ellos. Porque ellos han contado conmigo, yo también cuento con ellos, ¿cierto? Vamos a ir y vamos a alcanzar. Vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén.